Muy buenos días, siendo las 10 horas con 22 minutos del día martes 18 de junio del 2013, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del mes de junio del 2013. Doy la más cordial de las bienvenidas a mis compañeros ciudadanos consejeros, al consejero Adrián Alcalá Méndez y a la consejera Heréndira Viviana Maciel, asimismo a nuestra secretaria ejecutiva, la licenciada Rebeca Félix. Asimismo, aprovecho la ocasión para agradecer el apoyo y facilidades brindadas para poder realizar esta tercera sesión ordinaria en la Universidad Xochicalco, Campus Tijuana. Al rector, ingeniero René Eduardo Martínez Sabatet, al maestro Felipe Pérez Gutiérrez, director académico, y a la licenciada Guadalupe Cepeda, jefe de Servicio Social, así como a los estudiantes de las diversas carreras que nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Secretaria Ejecutiva, por favor, pase lista de asistencia para verificar que exista el quórum legal a que se refiere el artículo 34 del Reglamento Interior del ITAIP-BC para celebrar esta tercera sesión ordinaria del mes de junio del 2013. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista de asistencia a los consejeros ciudadanos titulares por orden alfabético. Alcalá Méndez Adrián. Presente. Gomellano León Enrique Alberto. Presente. Maciel López Heréndira Viviana. Presente. Consejero ciudadano presidente, me permito informarle que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos titulares que integran el pleno. Gracias, secretaria. Contando con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos titulares, de conformidad con lo que establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, así como los numerales 34, 36 y demás relativos y aplicables al Reglamento Interior del ITAIBC, se integra pleno declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se tomen en esta tercera sesión ordinaria del mes de junio del 2013 del pleno del ITAIBC serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiera a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas ITAIBC, como bien lo establece el Reglamento Interior. También les hago de su conocimiento, consejeros ciudadanos titulares, que cuando se trate de votaciones nominales, conforme lo dispone el artículo 61 y 63 del Reglamento Interior del ITAIBC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 64. Muy bien, secretaria ejecutiva, por favor, de lectura al orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Claro que sí, consejero presidente. Me voy a permitir a dar lectura a la propuesta del orden del día para celebrar esta sesión ordinaria del mes de junio del Pleno del ITAIBC. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del mes de junio del Pleno del ITAIB, celebrada el día 11 de junio del 2013. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 10 al 13 de junio del 2013. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3. Informe semanal de seguimientos y avances por parte de la Secretaría Ejecutiva. 4.4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión WR/84/2012 presentado en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 4.5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del recurso de revisión WR/85/2012 presentado en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 4.6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión WR/86/2012 presentado en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 4.7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión WR/99/2013 presentado en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 4.8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del criterio denominado
la tramitación a que se refiere el artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California comprende desde la presentación del recurso de revisión y hasta la emisión de la resolución. 4.9. Presentación, discusión y en su caso aprobación del criterio denominado del cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. 4.10. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los indicadores de gestión 2013. 4.11. Informe de resultados de participación del ITAI-BC en la 31ª Feria del Libro 2013 que se celebró en la ciudad de Tijuana, Baja California. 4.12. Informe de participación del ITAI en el primer Seminario Nacional de Capacitación y Vinculación. 4.13. Informe de participación del ITAI en la 21ª sesión de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. 4.4. Presentación, discusión y en su caso aprobación para regresar al lugar de adscripción al titular de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento. 4.15. Presentación, discusión y en su caso aprobación de solicitud entregada por servidor público incapacitado. 5. Asuntos generales. 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. 7. Clausura de la sesión. Muchas gracias, secretaria. Se somete a la consideración de todos ustedes el orden del día propuesto para que, si así lo deseen, soliciten la desincorporación de algún tema de los considerados en la propuesta del orden del día, o bien, en términos de lo establecido por el artículo 37 del Reglamento Interior del ITAI-BC, sean incorporados al mismo en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sea de obvia y urgente resolución. Consejeros ciudadanos, sírvanse listar con la Secretaria Ejecutiva para anotaciones correspondientes, concediéndoles un término máximo de hasta 5 minutos para ello. Consejero presidente, le informo que se ha enlistado el consejero ciudadano Alcalá Méndez. Adelante. Gracias, consejero. Únicamente no sé si el momento para presentarlo o no, pero el tema punto 4, los temas enlistados con los números económicos del orden del día 4.4, 4.5, 4.6, en virtud de que se trata de la misma materia, es la misma litis y es el mismo sentido, de acuerdo con el proyecto que nos están enviando, proponer que se dé una sola cuenta y se resuelva en su caso. Con relación al 4.15, presidente, propongo que la revisión debe ser integral a la norma que aplica los temas para incapacidad y no solamente limitarse a esta petición especial. Creo que pudiéramos abordar el tema en una revisión integral a toda la norma, ¿no? Para evitar criterios subjetivos en futuras ocasiones, ¿no? Entonces yo propondría que este tema lo pudiéramos discutir a la luz de la norma administrativa que aplica y no solamente al caso de la petición especial, para ser congruentes. Y en asuntos generales, con fundamento en el artículo 17, fracción 22, con relación a la fracción 24, me quiero enlistar para solicitar una autorización para asistir a una reunión que se tendrá en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión este próximo jueves a las 10 de la mañana. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretaria Ejecutiva, sea tan amable, por favor, de someter en votación económica la propuesta del orden del día modificado conforme a lo establecido por el artículo 37 del Reglamento Interior del ITAI-BC para celebrar esta tercera sesión ordinaria del mes de junio con la incorporación solicitada por el consejero Adrián Alcalá en asuntos generales. Claro que sí, consejero presidente. En este momento, y por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros una moción, secretaria. Hay que someter a consideración la propuesta del consejero Alcalá para la incorporación del punto de 4.15. Por favor. Gracias. Muy bien.
Atendiendo a la moción del consejero ciudadano presidente y por sus instrucciones, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de desincorporar del orden del día el punto número 4.15 que se refiere a la discusión de solicitud entregada por el servidor público, lo cual, y por otra parte, de que los puntos 4.4, 4.5 y 4.6 sean resueltos mediante una sola exposición por tratarse en el fondo del mismo tema y el mismo sujeto obligado, sometido a su consideración en votación económica, para lo cual se le solicita se sirva levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero presidente, informa usted que existe un total de 3 votos a favor de la propuesta del licenciado Alcalá Méndez. En segunda instancia y también por instrucciones del consejero presidente, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día que ha sido modificado. En la misma queda integrado en asuntos generales el tema indicado por el consejero ciudadano titular Adrián Alcalá Méndez de su asistencia a la Cámara de Diputados, la cual se somete a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero ciudadano presidente, informo que existen 3 votos a favor de la propuesta del orden del día que ha sido modificado. Muchas gracias, secretaria. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día para desahogar esta tercera sesión ordinaria del mes de junio del Pleno del ITAI-BC. Por favor, secretaria ejecutiva, dé lectura al siguiente punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del mes de junio del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 11 de junio del 2013. Dispensa de lectura por remisión anticipada. Gracias, secretaria ejecutiva. En virtud de que esta acta fue acompañada a la convocatoria para esta sesión, someta, por favor, en votación económica la autorización para dispensar del trámite la lectura del acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del mes de junio del 2013. Consejeros ciudadanos titulares, por instrucciones del consejero ciudadano presidente, se les pregunta si están en favor o en contra de aprobar la dispensa de la lectura del acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del Pleno de este instituto, lo cual es sometido a su consideración en votación económica, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero presidente, le informa usted que existen 3 votos a favor de aprobar la dispensa de la lectura del acta que ha sido señalada. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Bien, una vez dispensada la lectura del acta en referencia por remisión anticipada, si algún consejero tiene algún comentario respecto a su contenido, adelante, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Mací López, sin comentarios. Alcalá Méndez, sin comentarios. Muy bien, pues no habiendo comentarios, solicito a la secretaria ejecutiva someter en votación económica el acta de la sesión referida. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de aprobar el acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del mes de junio del Pleno del ITAI-BC, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero ciudadano presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de aprobar el acta referida. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdo de la segunda sesión ordinaria del mes de junio del Pleno del ITAI-BC, celebrada el 11 de junio del 2013. Se instruye a la secretaria ejecutiva para que la haga pública en el portal de obligaciones de transparencia del ITAI-BC, previo al engrose que la misma se haga. Si no hay más comentarios, le solicito por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 10 al 13 de junio del 2013.
dispensa de lectura por remisión anticipada. Gracias, secretaria. En virtud de que la correspondencia fue acompañada de la convocatoria para esta sesión, someta en votación económica la dispensa de la lectura de la correspondencia. Se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la dispensa de la lectura a correspondencia recibida y despachada en el periodo que se indica en el orden del día. Solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de la dispensa de la lectura a correspondencia recibida y despachada en el periodo señalado. Gracias, secretaria ejecutiva. Bien, una vez dispensada la lectura por remisión anticipada, si algún consejero tiene algún comentario respecto a su contenido, adelante, se les concede el uso de la voz hasta por un término máximo de 5 minutos. Sin comentarios. Alcalá Méndez en los términos. Muy bien, no habiendo comentarios, le solicito, secretaria, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 4.3. Informe semanal de seguimientos y avances por parte de la Secretaria Ejecutiva. Gracias, secretaria. Para el desahogo de este punto, le pido de cuenta del mismo, por lo cual se le concede el uso de la voz hasta por un término máximo de 10 minutos. Gracias, consejero presidente. En esta ocasión informo al Pleno que los acuerdos que se han tomado durante el mes de junio ha sido un total de 18, de los cuales 6 se encuentran en proceso de cumplimiento derivado de que varios de ellos hay que engrosarse la documentación antes de proceder a hacerla pública. Asimismo, les informo que durante la semana que ha transcurrido se recibieron 3 recursos de revisión, así como 2 solicitudes de acceso de información, sumando un total que durante el mes de junio hemos recibido 5 recursos de revisiones y 3 solicitudes de acceso a información. La documentación relativa al informe fue acompañado a la convocatoria remitida, por lo que quedó a sus órdenes para comentarios o preguntas sobre el particular. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Bien, se pone a consideración del Pleno el informe rendido por la secretaria ejecutiva, para lo cual se les concede un término de 5 minutos para los comentarios que deseen hacer. Maciel López, sin observaciones. Alcalá Méndez, igualmente sin observaciones. Gracias. No habiendo comentarios, le solicito, secretaria ejecutiva, por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, consejero. Los siguientes puntos del orden del día que se estarán desahogando en una sola ocasión, por así haberlo aprobado el Pleno, es el punto 4.4, 4.5 y 4.6, que se refieren a proyectos de recursos a proyecto de resolución de recursos de revisión presentados en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, enumerados con el número 84, 85 y 86, los 3 del año 2012. Muchas gracias, secretaria. Para el desahogo de este punto, le voy a solicitar al consejero Adrián Alcalá, por favor, haga uso de la voz para exponernos los proyectos antes mencionados. Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Buenos días al público en general. Los expedientes acumulados del 84 y sus acumulados 85 y 86 2012 únicamente para los efectos de esta cuenta, consejeros, no están acumulados los expedientes. El sujeto obligado en los 3 asuntos es la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, y la solicitud en cada uno de los peticiones de acceso a información pública, por lo cual se generaron 3 expedientes distintos, son los siguientes. A la Procuraduría General de Justicia del Estado y autoridad correspondiente solicitó el peticionante el total de homicidios, muertes, violencias registradas en el municipio de Ensenada, una correspondiente al 2010, la otra correspondiente al 2011 y la otra correspondiente al 2012, en donde se incluyan los siguientes datos generales en cada una de ellas: el nombre de la persona occisa y su edad, lugar en donde fue ubicado el cadáver, tercero, causa de la muerte, cuarto, fecha de localización del cadáver y 5, nacionalidad. En razón de lo anterior,
le negaron el acceso a información al peticionante, posterior recurrente, bajo el supuesto de que era a juicio de la autoridad del sujeto obligado, que era información considerada como reservada y confidencial. En razón de ello, el recurrente, entonces peticionante, con fundamento en el artículo 78, fracción tercera de la Ley de Transparencia aplicable al caso, promovió recurso de revisión en donde invocó esta causal, que se trata, repito, relativo a la clasificación de información considerada como reservada o como confidencial. Bien, durante la sustanciación de los procedimientos, el sujeto obligado, por conducto de su titular, el procurador, exhibió información complementaria a la respuesta que fue emitida originalmente a la solicitud de acceso a información pública, y se le dio vista con base en ella al recurrente para que manifestara si su solicitud de acceso a información se encontraba satisfecha. Sin embargo, el recurrente fue omiso en manifestar, por lo cual se declaró precluido su derecho. Bien, entrando al estudio del fondo del asunto, y toda vez que el sujeto obligado solicitó el sobreseimiento de los tres procedimientos, repito, 84 y sus acumulados para efectos de esta cuenta, 85 y 86, todos del 2012, se verificó que se entregó la información solicitada por la parte recurrente correspondiente a los numerales 1, 2, 3 y 4. Es decir, nombre de la persona occisa, lugar en donde fue ubicado el cadáver, causa de la muerte y fecha de localización del cadáver, y no así por la nacionalidad, tal y como se pudo evidenciar y consta en los proyectos de resolución. De las documentales referidas anteriormente se desprende que el sujeto obligado, según la cuenta, entregó toda la información solicitada por la parte recurrente, a excepción del nombre de las víctimas, pues en alegatos el sujeto obligado manifestó que es una información de carácter confidencial, pues causaría violaciones de carácter irreparable, y al tratarse de un dato personal se vería imposibilitado para otorgar el acceso a la información. En tal sentido, es menester de este órgano garante precisar que los datos personales es considerada una información como confidencial, entendiendo por datos personales como toda aquella información que se relaciona con una persona y que a través de esa información se hace identificada o identificable. El nombre como tal es un dato personal que solamente puede ser público bajo consentimiento expreso del titular, según lo dispone el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, o bien en aquellos casos excepcionales en que se demuestre que la liberación de esta información resulta de mayor importancia que el sigilo del mismo. En el caso que nos ocupa, la liberación de los nombres de las personas que fallecieron a causa de un homicidio considerado como muerte violenta, en conjunto con el resto de la información proporcionada, es decir, edad, lugar, causa, fecha, localización del cadáver y nacionalidad, atentaría sin duda contra el honor y la dignidad de los occisos, pues serían identificables a aquellas personas que fallecieron bajo esas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y de liberarse es evidente que se causaría un daño mayor que en caso de que se mantuviera la información bajo el carácter de confidencia. Por lo tanto, es evidente y nítido que con la información exhibida por el sujeto obligado en respuesta complementaria durante la tramitación de los presentes recursos de revisión, se colma sin duda alguna el derecho de acceso a la información del hoy recurrente al entregársele la información que es susceptible de acceso. En razón de lo anterior y con fundamento en el artículo 87, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, los proyectos proponen el sobreseimiento de los recursos de revisión sin entrar al fondo del asunto por haberse colmado la pretensión del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejero. Muy bien, pues vamos a conceder a quienes deseen participar, a hacer algún comentario respecto a la exposición que nos ha dado muy amplia el consejero Adrián. Si tienen algún comentario, consejera, al respecto, se le concede el uso de la voz para ello. Únicamente agregar, reconocer a la Procuraduría aplicar este principio de máxima publicidad y, por supuesto, a favor del proyecto de sobreseimiento, toda vez que se puso a disposición del ciudadano la información que esté solicitando. Es cuanto. Muchas gracias. En lo personal, en el mismo sentido, de acuerdo con la exposición que nos acaba de dar el consejero Alcalá. Que si no hay mayores comentarios y estando suficientemente discutido este punto, le solicito, secretaria ejecutiva, por favor, someta en votación nominal la aprobación de dichos proyectos de resolución de los recursos de revisión que han sido mencionados, de acuerdo a como lo establece nuestro reglamento.
Muy bien, por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC y por haberse modificado el orden del día en una sola exhibición, de igual manera en una sola votación, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de los proyectos de recurso de revisión identificados con el número 84, 85 y 86 del 2012, presentados en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante los cuales se sobreseen los mismos en virtud de haberse entregado la información solicitada al recurrente. Sometido a su consideración en votación nominal, comenzando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el propio. Gracias. Gómez Llanos León, a favor. Consejero ciudadano presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de los 3 proyectos que han sido debidamente desahogados al Pleno. Muchas gracias. Bueno, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución que han sido numerados con anterioridad y que fueron presentados ante este Pleno. Para lo cual, le solicito, secretaria ejecutiva, por favor, para que lo haga del conocimiento del titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y lo haga público en el portal de obligaciones del Instituto. Asimismo, se haga del conocimiento de las partes que intervinieron en el mismo. Si no hay mayores comentarios al respecto, le voy a solicitar, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. 4.7. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión R, diagonal 99, diagonal 2013, presentado en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Para el desahogo de este punto, le voy a solicitar nuevamente al consejero Adrián Alcalá, haga uso de la voz para que exponga el proyecto en referencia. Gracias, presidente. Bien, el presente recurso de revisión tiene su origen, como antecedente debo remarcarlo, que en la segunda sesión ordinaria del mes de junio, celebrada por este Pleno del órgano garante, a petición del suscrito, este asunto fue pospuesto y así se aprobó por este Pleno por unanimidad que se pospusiera su discusión en función de que estábamos viendo desde el punto de vista de un servidor que no estábamos quizás en el caso de un sobreseimiento como tal, sobreseimiento entendido con fundamento en el artículo 87, la fracción segunda, cuando por cualquier motivo quedara sin materia el recurso de revisión, por lo cual hecho el planteamiento anterior, bueno, es que hoy se comparece a exponer el presente recurso y explicaré las causas por las cuales se sostiene el criterio de mantener el sobreseimiento. El sujeto obligado, como ya dio cuenta la Secretaría Ejecutiva, es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La petición de acceso a información es en la solicitud identificada con el número 130.153, se requirió lo siguiente, y cito: solicito formalmente se me informe si la empresa Control y Custodia Activa, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable de Tijuana, Baja California, cumple con los requisitos para el servicio de seguridad privada y si actualmente está vigente y si está registrada legalmente en esta subsecretaría, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. En virtud de que la respuesta fue imprecisa, la respuesta que emitió el sujeto obligado fue imprecisa, la parte recurrente volvió a hacer una solicitud de acceso a información para esclarecer el contenido de la respuesta. A la nueva solicitud le fue asignado el número de identificación 130.263, mismo que a la letra dice: por medio de la presente me dirijo a esta autoridad para exponer lo siguiente en relación a la respuesta que me envió el día 8 de febrero del 2013, correspondiente a la solicitud de información de fecha 30 de enero del año en curso. Yo le solicité información de la empresa Control y Custodia Activa, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y ustedes en su respuesta correspondiente erróneamente cometen 2 errores. Así versa la cita. Primero, le pusieron sociedad anónima a la empresa. Ustedes le escribieron así con error Control y Custodia Activa SADCB. Lo correcto es
así, control y custodia activa, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Esto se puede confirmar en el registro histórico que ustedes mencionan en la respuesta que me enviaron el 8 de febrero, el cual se lo anexo para que lo verifique en un archivo en formato PDF, página 8, renglón 6. Ahí dice claramente control y custodia activa SDRL DCB. El otro error es el siguiente: el número de registro de la empresa control y custodia activa que usted me envía en la respuesta del 8 de febrero, no con mayúscula, coincide con el del registro histórico de la SSP. Ustedes con error lo escribieron así en el registro: SSP-02PM 00704-12130, como está en el registro histórico. Lo correcto es así: SSP-02P, 200-704-12130, como está en el registro histórico. Solicito formalmente se le dé trámite legal a esta solicitud y se me entregue la respuesta de manera correcta y con los datos correctos que he señalado, los cuales están registrados de manera oficial. Cierra la cita. El sujeto obligado volvió a contestar con datos imprecisos de la solicitud que dio origen al presente recurso de revisión. Ahora bien, la causal que invoca el recurrente. La parte recurrente presenta dentro del plazo de los 15 días siguientes a que recibió la respuesta ante este órgano garante por vía electrónica recurso de revisión en contra de la Secretaría de Seguridad Pública por el supuesto establecido en el artículo 78, fracción quinta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, relativo a la entrega de información incompleta o que no correspondiera a la solicitud. Bien, una vez admitido el recurso de revisión, se notificó al sujeto obligado para que dentro del término correspondiente produjera su contestación y aportara las pruebas que consideraba pertinentes. En su contestación, el sujeto obligado manifestó haber entregado la información requerida y solicitó el sobreseimiento del presente expediente, por lo que se le dio vista a la parte recurrente. Sin embargo, la parte recurrente fue omisa en manifestarse en contra de lo expuesto por el sujeto obligado y manifestó lo siguiente. Inicia la cita. Así como su escrito de recurso, respecto a diversas solicitudes de acceso a la información pública, a esta autoridad identificada bajo folios números 130-153, 130-263 y 130-309, de fechas 31 de enero del 2013, 25 de febrero del 2013 y 6 de abril del 2013 respectivamente, respecto a la información que se entregó incompleta o que no correspondía a la solicitud del recurrente, que en ese contexto, tal y como también lo advierte el recurrente en mención, la respuesta correcta es la siguiente. Respuesta dada por el sujeto obligado. La empresa Control y Custodia Activa SDRL DCB con número de registro SSP-02PM 200-704-12130 no opera y no renovó vigencia desde el 2011 en Baja California. Que en atención a lo antes expuesto, tengo a bien hacer de su conocimiento que se ha dado cumplimiento debido a su requerimiento derivado del curso el cual se da contestación. Por otro lado, con fundamento en establecido en el artículo 87, fracción segunda de la ley aplicable, al quedar sin materia el presente recurso de revisión, se solicita respetuosamente decretar el sobreseimiento del recurso de revisión supraseñalado. En el estudio, en razón de que el sobreseimiento puede analizarse en cualquier etapa del procedimiento en que se actualice, incluso antes de que se emita la resolución definitiva, es que se procedió al análisis correspondiente, en donde se desprendió que en fecha 20 de marzo del año en curso se puso a disposición de la parte recurrente la información que solicitó por medio del sistema de solicitudes que utiliza el sujeto obligado para el tratamiento de solicitudes de acceso a información, lo cual fue verificado e insertado en el proyecto con la imagen correspondiente. De igual manera, se insertó el vínculo directo a cada documento puesto a disposición de la parte recurrente en el citado portal de transparencia. En consecuencia, el estudio original relativo a actualización del sobreseimiento resultó procedente, por lo cual resultó innecesario entrar al fondo del estudio del asunto y resolver el recurso de revisión, ya que en el mismo queda sin materia en virtud de que el sujeto obligado entregó información solicitada y no obró además manifestación alguna en sentido contrario por parte del recurrente. Bien, en el pleno pasado yo consideré que quizás en este tema, como analizábamos la solicitud de acceso a información contra la entrega de la información, para concluir si estaba satisfecho el derecho de acceso a la información pública a satisfacción garantizando el derecho del solicitante, porque no hubo una manifestación de quizás mi propuesta fue que estábamos ya resolviendo el fondo del asunto. Sin embargo, derivado del análisis,
concluimos que no es sobreseimiento en virtud de que el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las resoluciones que emite el órgano garante podrán, primero, sobreseer o declarar improcedente el recurso, y segundo, confirmar, revocar o modificar la resolución del sujeto obligado. Bien, como el sujeto obligado puso a disposición de la parte recurrente en este recurso la información requerida a través de la solicitud de acceso a información, y habiéndosele dado vista a la parte recurrente con esa información para que manifestara si su solicitud había sido satisfecha o no, en el caso que nos ocupa no hubo manifestación alguna por parte del recurrente. Por lo tanto, este órgano garante queda imposibilitado para confirmar, revocar o modificar la respuesta a la solicitud de acceso a información pública, que es la causal número 2, o es el supuesto identificado con el romano número 2 del artículo 84, que son como pueden concluir las resoluciones del órgano garante, confirmando, revocando, modificando. Pero reitero, como no hubo manifestación alguna por parte del solicitante, este órgano garante, en este caso, se encuentra imposibilitado para optar por cualquiera de esas tres figuras jurídicas que se citan en el romano número 2 del artículo 84. Pues es evidente que durante la sustanciación del presente procedimiento es que el sujeto obligado ha hecho entrega a la parte recurrente de la información requerida, y por lo tanto el presente procedimiento quedaría sin materia al no existir información adicional que pudiera entregarse respecto a la solicitud de acceso a información que nos ocupa. Por lo tanto, el sentido de la resolución es, con fundamento precisamente en el artículo 87, fracción segunda de la ley aplicable, sobreseer el recurso de revisión. Ahora bien, atendiendo al principio de máxima publicidad establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, se exhorta al sujeto obligado para que antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a información pública, analice exhaustivamente si puede otorgar el acceso a la misma y en su caso agote todas las instancias necesarias para otorgar el acceso a la información, entre ellas suplir la deficiencia de la solicitud, requerir a los solicitantes para que precisen o aclaren sus peticiones de información, y en términos del artículo 5, fracción 20, en relación con el artículo 66, ambos de la Ley de Transparencia Local, en caso de que exista un documento que contenga información solicitada, pero esta contenga a su vez información que por ley sea considerada como reservada confidencial, elabore una versión pública de la misma información. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejero Alcalá. Muy bien, pues, consejera, si tiene algún comentario respecto al proyecto que acaba de presentar, consejero, se le concede el uso de la voz para que lo haga. Gracias, presidente. No, sin mayor comentario, perfectamente fundamentado y motivado a favor del proyecto de sobreseer el recurso. En lo personal tampoco tengo mayores comentarios, creo que ha sido muy amplia la explicación y estoy de acuerdo con dicho proyecto. En ese sentido, y no habiendo mayores comentarios, le solicito por favor, secretaria ejecutiva, ya que esto fue suficientemente discutido este punto, someta en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como R, diagonal 99, diagonal 2013, presentado en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Por supuesto, consejero presidente, y por sus instrucciones procedo a preguntar a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión R, diagonal 99, diagonal 2013, presentado en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sometido a su consideración en votación nominal, comenzando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez con el proyecto. Consejero, informa usted que existen 2 votos a favor, solicitándose si va a pronunciar el propio. Gracias. Gómez Llano León, a favor. Consejero presidente, informa usted que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución que ha sido debidamente expuesto a este pleno. Muchas gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como R, diagonal 99, diagonal 2013, presentado en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo cual se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que haga del conocimiento de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y ésta lo haga público en el portal de obligaciones del Instituto. Asimismo, se haga del conocimiento
de las partes que en el mismo intervinieron. Y si no hay mayores comentarios, le solicito, por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Presentación, discusión y en su caso aprobación del criterio denominado la tramitación a que se refiere el artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California comprende desde la presentación del recurso de revisión hasta la emisión de la resolución. Muchas gracias, secretaria. Para el desahogo de este punto me voy a permitir tomar el uso de la voz hasta para un tiempo máximo de 10 minutos para exponer el mismo, y iniciando comentándoles que toda vez de que este proyecto de criterio ya fue circulado con anterioridad a esta sesión, voy a, si me permiten, omitir leer todos los considerandos y únicamente le voy a dar lectura a lo que es en sí el criterio identificado como 003-2013 y que versa de la siguiente forma. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California es aplicable supletoriamente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California únicamente durante la tramitación del recurso de revisión sustanciado ante el órgano garante, mas no resulta aplicable para la ejecución de resoluciones, pues el procedimiento relativo al cumplimiento de resoluciones se encuentra establecido en los artículos 95 y 96 de la ley de la materia. Bueno, es cuanto en lo que se refiere al criterio. Por favor, secretaria, vamos a tomar nota de los comentarios que quisieran hacer nuestros compañeros consejeros, para lo cual les solicito se enlisten para hacer sus comentarios si así lo desean hacer. Maciel López, un comentario. Consejero presidente, se enlistó el consejero ciudadano Alcalá Méndez. Adelante, consejero, por favor, tiene el uso de la voz. Gracias. Únicamente para aclarar en el criterio, en el sentido de que la aplicabilidad del Código de Procedimientos Civiles es precisamente desde la tramitación del recurso de revisión hasta el dictado de la resolución. El tema del procedimiento de cumplimiento de las resoluciones, que es el hecho de que se diga en el criterio que se establece en el artículo 94, en el 95-96, tengo mis reservas si deba de ir en esa parte del criterio, es decir, llegar hasta que es relativo al dictado de las resoluciones, ¿no? Y entonces dejar nada más, no así a la ejecución al cumplimiento de las resoluciones que están en 94, 95 y 96. Sería todo mi comentario únicamente para efectos de la precisión. Yo estoy a favor del proyecto, desde ahorita expreso mi voto a favor del proyecto, pero creo que a lo mejor pudiéramos mejorar el tema para acotar más y no confundir con el criterio que es lo que pretendemos, aclarar lo que establece la ley, ¿no? Sería mi único comentario, pero en general estoy a favor del proyecto. Gracias. Muy bien, en relación a los comentarios vertidos por el consejero Alcalá, me permito manifestar que me encuentro de acuerdo con los mismos, y por lo cual no sé si hay algún comentario adicional, consejera, sino para pedirle a la secretaria ejecutiva, por favor, someter, por favor, someterlo a votación con las modificaciones a la propuesta que ha hecho el consejero Alcalá de el criterio denominado la tramitación a que se refiere el artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que comprende desde la presentación del recurso de revisión hasta la emisión de la resolución. Muy bien. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del criterio que ha sido debidamente expuesto a este Pleno, denominado la tramitación a que se refiere el artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, comprende
desde la presentación del recurso de revisión hasta la emisión de la resolución, lo cual es sometido a su consideración en votación nominal, iniciando con el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos a favor. Moción. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el propio. Muchas gracias, secretaria. Gómez Llano León, a favor. Ahora sí, consejero presidente, informa usted que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor del criterio que ha sido expuesto. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el criterio denominado la tramitación a que se refiere al artículo 94 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que comprende la presentación del recurso de revisión hasta la emisión de la resolución. Instrúyase, por favor, secretaria ejecutiva, para que se haga el conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos e instruya para que se haga pública en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. No viendo más comentarios, le solicito, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es 4.9, presentación, discusión y en su caso aprobación del criterio denominado del cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de este punto me voy a permitir hacer uso de la voz hasta por un término máximo de 10 minutos para exponer este criterio mencionado y en los mismos términos que lo hice en el anterior y toda vez de que fue circulado con anterioridad a esta sesión a cada uno de nosotros el proyecto completo, voy a omitir leer todos los considerandos y únicamente lo haré con el criterio, el cual se identifica como 004-2003 y versa así: los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California están obligados a cumplir con las resoluciones en las formas y términos que en ellas se consignen y únicamente deben informar al órgano garante sobre el cumplimiento de las mismas, mas no a depositar la información ante él. Es cuanto, esta virtud lo vamos a conceder el uso de la voz a los consejeros que deseen enlistarse para hacer los comentarios que así lo desean respecto al criterio antes mencionado. En términos generales estoy a favor de este criterio, sin embargo creo que debe entrar más a fondo en la explicación. Creo que es muy similar al criterio anterior respecto al artículo 95 y 96 que establece que el órgano garante, cuando emita la resolución, los sujetos obligados deberán informar al instituto del cumplimiento de estas. Sin embargo, bueno, no veo en el documento cuál sería el procedimiento para informar al órgano garante sobre el cumplimiento de las resoluciones que emiten por parte de los sujetos obligados. Adelante, profesor, la voz. Gracias. Únicamente para una cuestión, 2 cuestiones, una cuestión de aclaración. En el recurso anterior lo que aclaramos fue precisamente qué se entiende por durante la tramitación del procedimiento. Entonces con el criterio anterior definimos que es hasta la emisión de la resolución. No, ese sería el tema de la aclaración. Yo coincido con la consejera en el tema que no se establece de qué manera se va a informar. En el considerando número 7 se establece nada más que los sujetos deberán informar al instituto, pero no establece el cómo. Y también establecemos o aclaramos que no somos receptores de información, sino que el sujeto obligado debe de entregar la información al recurrente o ponerla a disposición del recurrente mediante consulta directa o algún otro medio, como se ordena en la resolución, pero no entregar esa información al instituto para que el instituto sea el conducto a entregar al recurrente. Eso es lo que se pretende aclarar aquí. Entonces yo coincido en que pudiéramos abonar en la forma en la cómo debemos informar, porque
El término informar pues queda muy amplio, entonces el criterio es para acotar o aclarar unos temas, entonces a lo mejor establecer con un criterio más objetivo, por valga la redundancia, con una redacción más objetiva, cuál es la forma en la que debemos de informar, para nosotros tener por acreditado el informe, porque si lo dejamos también al arbitrio y no nos satisface, pues estaremos aplicando un criterio de manera subjetiva. No creo yo que a lo mejor pudiera ser de manera escrita o por mediante oficio, fundada y motivada, donde acredite o no acredite, para evitar lo que queremos evitar con este criterio. Yo estoy en el sentido a favor de ese apuntalamiento en este criterio con la aclaración del criterio anterior. El tema, recordemos que estamos llenándonos de archivos cuando no es la función del órgano garante ser receptores de la información, sino que nosotros nada más ordenamos al sujeto obligado que ponga a disposición del recurrente la información solicitada en la forma y términos correspondientes, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de la aclaración esa y a favor del proyecto. Gracias. Muchas gracias a ambos consejeros por las aclaraciones, precisiones que hacen, las cuales tomo como mías. Estoy de acuerdo con las mismas. En ese sentido, le solicito, secretaria ejecutiva, por favor, someter en votación el criterio antes referido con las precisiones que han hecho los compañeros consejeros. Muy bien. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente, se pone a consideración de los consejeros ciudadanos titulares la aprobación del criterio que ha sido debidamente expuesto con las modificaciones a que se refirieron en sus intervenciones, lo cual es sometido en votación nominal, solicitando inicial con el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero, informa usted que existen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el suyo. Gracias. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, informa usted que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor del criterio expuesto a este pleno. Gracias, secretaria. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de criterio denominado del cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Por favor, instrúyase, secretaria, para que lo haga el conocimiento del titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y esta a su vez lo haga público en el portal de obligaciones de transparencia del Instituto. Si no hay mayores comentarios, por favor, le solicito, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 4.10. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los indicadores de